Secretaria, puede dar cuenta, lectura a la cuenta. Se recibió un oficio de la Secretaría General mediante el cual da cuenta que ha autorizado el patrocinio de poder conferido por el Ministro de Salud, don Emilio Santelices Cuevas, al abogado don Jorge Correa Sutil, así como el poder otorgado al abogado don Carlos Alfonso Zambrano Yeham, para efecto de la acusación constitucional deducida por 10 señores diputados en contra del referido ministro. Igualmente voy a dar lectura a las excusas llegadas de los invitados, de los señores diputados, para exponer a la comisión. Del señor Tomás Jordán Díaz, propuesto por don Marcos Ilavaca, del señor Claudio Alvarado, por el diputado don Diego Chalper, de la señora María Angélica Benavides y por el diputado don Ramón Barros, y excusa del señor Javier Couso, también propuesto por el diputado Ilavaca. El listado de los que, del orden de cómo van a exponer los días que siguen, miércoles y jueves, se los hemos entregado en un cuadro para que de más fácil entendimiento. Eso es todo, Presidenta. Sobre la cuenta. ¿No? ¿Algún otro tema en varios? Bueno, como ya señaló la secretaria, se estableció una calendarización respecto de las personas que están invitadas a exponer. Calendario que ustedes tienen en su poder y que se fijó de tal manera de que se pudiera iniciar el trabajo hoy día para darnos tiempo de poder analizar los fundamentos de la acusación como también de la contestación y respecto de los antecedentes que nos hagan llegar los distintos intervenientes en esta comisión. Para la exposición de hoy día tenemos a los siguientes juristas que estarían confirmados en este horario. Isabel Aninat, que estaría propuesta para hoy día, y también los juristas Jaime Baza y Cristóbal Osorio, y además de don Gabriel Osorio. Ellos se encuentran acá. Ya. No sé, propongo alternativas respecto de la exposición que puedan realizar ellos. No sé si cuentan con con el tiempo disponible, con la libertad para disponer de toda la mañana respecto de este tema, teniendo presente que disponemos de tiempo limitado. Hago propuestas. Están los propuestos por diputado Garín como diputado Barros. Espero una propuesta. No quiero disponer yo solamente de quién inicia la exposición. ¿Por orden alfabético? Sí, y punto. Orden alfabético. Ya, entonces Isabel Aninat. Señora o señorita Aninat, señora, tiene la palabra. Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una exposición bastante breve y me voy a tratar de circunscribir lo más posible a un punto de la acusación constitucional interpuesta contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. La preocupación que yo tengo y que es la base de la exposición es cómo las reglas e instituciones se enmarcan en un conjunto mayor, un poco tratando de dar una mirada sistémica sobre la acusación constitucional y principalmente sobre el hecho fundante. Porque lo que esta comisión tiene que evaluar es si los hechos fundantes son de tal entidad que meritan a dar curso a una acusación constitucional contra el ministro de Salud. Entonces,
esta acusación tiene que ver con un problema de distribución en el ámbito de competencia entre potestades públicas del Estado, que yo creo que esta acusación amenaza con desvirtuar. No tiene que ver, por lo tanto, con el fondo de la ley que permite la interrupción del embarazo en 3 causales, ley que yo apoyo y que personalmente mantengo una posición mucho más liberal, ni con la extensión de la objeción de conciencia, mi presentación, que se refiere, eso está en el capítulo 3. La presentación, o lo que me voy a enfocar, es discutir si las controversias sobre legalidad de un acto administrativo dictado en el ejercicio de la potestad administrativa dentro de un régimen general de control bastan para fundar una acusación constitucional. Por lo tanto, la posición que cada diputado tenga aquí respecto al aborto en general o en las 3 causales es totalmente irrelevante. Este análisis debe darse en el contexto de nuestro régimen político. La acusación constitucional es un mecanismo de control del poder, pero no es similar a otros actos o mecanismos de fiscalización de los cuales dispone el Congreso. A diferencia de la interpelación de las comisiones investigadoras, la acusación tiene una dimensión doble, política y jurídica, y esta última es la que permite generar la responsabilidad, ¿no es cierto?, de una autoridad que justifica, por lo tanto, que se le imponga una sanción. Es justamente por la entidad de las consecuencias que acarrea que los hechos tienen que ser de suficiente gravedad, y por lo mismo que se le considera de última ratio. Eso está en la acusación constitucional y es lo que se ha alegado en muchas otras acusaciones constitucionales. Porque a diferencia de lo que ocurre en otros regímenes políticos, en el sistema presidencial el gabinete ministerial es de confianza del presidente y no del Congreso. Lamentablemente, lo que muestra la historia constitucional es que las acusaciones constitucionales se han convertido en una válvula de escape para rigideces de nuestro presidencialismo. La doctrina ha observado que, a diferencia de lo planteado en la teoría, la aplicación práctica de las acusaciones constitucionales ha derivado en una instrumentación política. Esto se ha documentado especialmente en las acusaciones contra ministros de Estado. ¿Eso qué nos revela? Que la discusión debe ser otra, cambiar o ajustar el régimen político. Pero esta acusación no es ni la oportunidad, ni esta comisión es el foro para efectuar dicho debate. Si lo que se busca es balancear la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el camino no es usar una facultad que, en cuanto excepcional, debiera reservarse solo para aquellos casos en que la gravedad de los hechos amerite una sanción como la que esta acusación acarrea. Y acá vuelvo sobre el hecho fundante. El principal fundamento de esta acusación es la declaración de ilegalidad de la resolución exenta 432 que hizo la Contraloría en su dictamen 11.781. El hecho se interpreta en la acusación como una infracción a la Constitución y las leyes, vulnerando el principio de juridicidad y el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, basar una acusación en ese hecho es problemático por varias razones. La primera tiene que ver con el uso de la acusación constitucional. Si el cuestionamiento de un acto administrativo, como fundamenta el mencionado dictamen de la Contraloría, es suficiente para dar pie a acusaciones constitucionales, entonces se corre el riesgo que terminemos por banalizar las acusaciones constitucionales. Para regular la objeción de conciencia, el gobierno anterior también empleó una resolución exenta, la resolución exenta número 61 del Ministerio de Salud del 22 de enero del 2018, al igual como lo hizo el actual gobierno. El propio dictamen de la Contraloría repetidamente hace referencia a que ambos protocolos regulan aspectos no desarrollados en la ley y explícitamente remarca que en ambos casos las instrucciones debían hacerse por reglamento. Eso nos lleva a cuestionarnos si se debiese formular entonces una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Carmen Castillo, o si cada vez que la Contraloría represente un acto administrativo en atención a su naturaleza jurídica, se debe dar pie a una acusación constitucional, porque hay decenas de actos administrativos representados no ajustados a derecho y en ese caso no hay una acusación. Pero es problemático que el hecho fundante en que se genera efectos nocivos genera efectos nocivos para el sistema general de control de nuestro ordenamiento jurídico. La acusación constitucional llama la atención en que el uso de una resolución exenta se habría hecho para eludir los sistemas de control. Es paradójico que la propia acusación justamente se basa en un dictamen emanado de la propia Contraloría, a raíz de un requerimiento de senadores, diputados y organismos de la sociedad civil. El que un dictamen en que se reprocha el uso de un determinado instrumento sirva como hecho fundante para destituir ministros de Estado puede terminar por desvirtuar el régimen de control general de la Administración, porque al final la Contraloría puede terminar por inhibirse en su actuación si de una controversia de legalidad se termina por desencadenar una crisis política, y no solo, como está previsto, la ineficacia de un acto administrativo. ¿Cuál va a ser entonces el rol de la Contraloría? El análisis de una acusación constitucional debe tener en consideración los efectos institucionales que conlleva. Por supuesto, dar curso a una acusación constitucional tiene consecuencias políticas inmediatas, particularmente si ello termina en la destitución de una autoridad del Estado. Pero es importante considerar las consecuencias institucionales de largo plazo.
La primera es que una búsqueda de rebalance entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo implica una discusión mucho más profunda y amplia que el control de los ministros de Estado. Por lo mismo, usar las acusaciones constitucionales para ello no es el camino apropiado. En cuanto las termina por banalizar, estresar el régimen político y probablemente inhibe el debate por los costos inmediatos que genera. Pero también existen consecuencias institucionales para el régimen de control en general, que van más allá del Congreso. En particular, porque si la ineficacia de una decisión administrativa genera una crisis política, entonces puede terminar por desvirtuar el rol de la Contraloría. Eso es. Muchas gracias. ¿Esa es la posición que trae por escrito? ¿Alguna cosa que tuviera que adicionar eventualmente a esta presentación que nos entregó por escrito y que dio de lectura? Perdón. Sí, y se entrega por escrito a la secretaria de la comisión que me lo pidió. Perfecto. Eso. Ya, muchas gracias. La verdad es que nos habíamos fijado un plazo de exposición que es pertinente para no exceder este tiempo. Normalmente se establecen 15 a 20 minutos de exposición. Claramente la exposición estuvo dentro del plazo, a pesar de que no se la hemos fijado, pero claramente estaba establecido. Pero solicito el acuerdo para establecer un plazo de exposición a cada uno de los expositores a futuro de 20 minutos como máximo. ¿15 minutos? ¿Ya? ¿15 minutos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, por orden alfabético, don Jaime Baza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, yo también efectivamente he enviado previamente por correo electrónico el texto de la presentación, por lo que veo de sus carpetas está impreso. Yo generalmente leo las presentaciones que traigo a las comisiones en las cuales soy citado, pero esta vez voy a hacer una excepción porque me parece que habrá tiempo, ¿verdad?, para analizar los antecedentes por escrito con mayor calma, con mayor, con mayor ponderación. Y quisiera detenerme en un par de elementos con el fin de explicarlos con un poco más de detención. Es evidente que la acusación constitucional forma parte de los mecanismos de control de los regímenes parlamentarios y este es un régimen presidencial, ¿verdad? Eso evidentemente genera una cierta distorsión de la cual de alguna manera ha hecho muy bien referencia la profesora Aninat, porque aquí no está en juego la confianza política que el Congreso tiene, ¿verdad?, en el ministro de Estado, porque el ministro de Estado lo es en la medida que mantenga la confianza del presidente, sino que lo que está en juego es cómo se hace efectiva la responsabilidad constitucional de un ministro en la gestión de su cartera. Y eso es efectivamente un tipo de instrumento constitucional, es un tipo de sistema, de mecanismo de control del poder distinto del tipo de mecanismos que tenemos en los regímenes parlamentarios. Por lo tanto, la pregunta relevante es cuál es la entidad de la infracción que estamos en este momento evaluando del ministro de Salud y si es que esa infracción, y si es que la entidad de esa infracción amerita o no que estemos teniendo esta conversación, que estemos realizando en este minuto este mecanismo de control. Y para poder comprender eso, el capítulo primero de la presentación que he dejado por escrito hace alguna referencia medio dogmática, un poco teórica quizá, relativa a la diferencia que hay entre los mecanismos de control jurídico y los mecanismos de control político, ¿verdad? Por algo la Contraloría hace cosas que la Cámara de Diputados no hace, por algo el Ministerio Público ejerce ciertas funciones que la Cámara de Diputados no ejerce, y que me parece que son importantes para entender por qué estamos acá. Dicho eso, me parece que es extraordinariamente importante hacer presente un punto que le da a esta instancia de control político una dimensión propiamente jurídica que me parece que es fundamental para defender la integridad del ordenamiento jurídico y que es fundamental para defender la integridad del sistema de fuentes. ¿Por qué? Las acusaciones constitucionales que hemos tenido en la última década han tenido motivaciones radicalmente distintas de la que nos convoca hoy día. Si hacemos memoria, bueno, está en el texto en realidad que les dejé, no para qué hacer memoria, la acusación constitucional del año 2008 en contra de la ministra Yasna Proboste
fue acompañada de un contexto social de crisis de la cartera de educación, de modo tal de que la ministra Yana Proboste fue destituida por el contexto político y social que justificaba una discusión respecto a la reformulación del sistema escolar en su conjunto. Fue destituida por eso, no por un acto jurídico atribuible a la ministra. El año 2013 ocurre exactamente lo mismo con el entonces ministro de Educación también, Harald Beyer. Harald Beyer fue destituido no por un acto jurídico imputable a él en el ejercicio de su cargo, sino que fue destituido por el contexto histórico, político y social de discusión del sistema de educación escolar y ahora también universitario. Y Harald Beyer, que era un excelente ministro, fue destituido. El 2015 fue acusada constitucionalmente la ministra de Salud, señora Soledad Barriga, no por actos jurídicos emanados de su cartera, sino que por el estado de deterioro de la cartera que se vio imposibilitada de cumplir con la promesa de campaña electoral de entregar 20 hospitales, licitar 20 hospitales e iniciar la construcción de 20 hospitales durante la segunda administración de Michelle Bachelet, cuestión que no ocurrió. No fue un acto jurídico de la ministra el que motivó la acusación constitucional, sino que fue el estado de deterioro de la mala gestión de la cartera. Luego, en 2016, fue acusada constitucionalmente de la ministra señora Javiera Blanco, nuevamente, no por un acto jurídico emanado de su gestión, sino que por el estado de deterioro institucional del Ministerio de Justicia, específicamente de una de las reparticiones que depende del Ministerio, como es el Sename. Un ministerio complejo que tiene varias reparticiones en crisis, registro civil, gendarmería, la editorial jurídica de Chile, ¿verdad? Y en el año 2016, lo que motiva la acusación constitucional, lo que motiva esta instancia de reflexión política sobre la gestión de las carteras fue la crisis institucional que todavía nos acompaña del Sename. Si nos fijamos, estamos en presencia de 4 acusaciones constitucionales distintas contra ministros y ministras de carteras distintas, de distintos gobiernos, de distintos colores políticos y con distintos resultados. Las 4, 2 de ellas destituidas, 2 de ellas descartadas. Pero las 4 tienen un vector común, tienen un criterio en común, que es político, que es el juicio de oportunidad que se realiza a la gestión de carteras ministeriales en crisis, en evidente crisis. Educación nuevamente, salud y justicia y derechos humanos. Ese elemento, que es característico de las 4 acusaciones constitucionales más importantes que hemos tenido en la última década, no está presente en esta acusación constitucional. Porque esta acusación constitucional, siendo un instrumento de control político, tiene un elemento jurídico que la hace radicalmente diferente. Aquí me van a perdonar a lo mejor el tecnicismo, quienes son abogados o abogadas probablemente me van a entender un poco mejor. Aquí hay un sistema de control del ejercicio del poder que está configurado políticamente, pero que ha sido detonado por una infracción al sistema de fuentes formales del derecho. Aquí hay un acto jurídico imputable a un ministro en concreto que vulnera el ordenamiento constitucional y cae, en mi opinión al menos, cae dentro de la causal contemplada por el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución, por haber infringido las leyes, haber infringido la Constitución y haber dejado leyes sin ejecución. Esta no es solo una cuestión de reflexión política, esto es una cuestión jurídica. Y es muy interesante, al menos desde la perspectiva de uno que se dedica a estudiar estas cosas, es muy interesante ver cómo un instrumento de control político que ha sido diseñado para evaluar la gestión política de las carteras ministeriales es gatillado, es vehiculizado, detona a partir de un acto jurídico. A partir de un acto jurídico, no un acto político. Porque como bien decía Isabel, aquí no está en juego la lectura que nosotros podamos tener respecto de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Podríamos eventualmente sopesar las intenciones que podría haber tenido el ministro para eventualmente saltarse los mecanismos de control, como dice la acusación. Se salta la toma de razón, se salta el control jerárquico. Eso puede ser relevante. O sea, ciertamente es relevante, pero forma parte todavía de los criterios de control político que operan al alero del sistema de acusación constitucional. Lo interesante de esta acusación en particular, lo novedoso de esta acusación en particular,
es que estamos en presencia de un acto normativo, jurídico, que ya ha sido declarado contrario a derecho por el órgano jurídicamente competente para hacerlo, como es la Contraloría General de la República, que vulnera la competencia, la potestad normativa del Presidente de la República, porque invade la potestad reglamentaria de ejecución, el artículo 32, número 6 de la Constitución, que invade el sistema de distribución de competencias de la Constitución, por cuanto regula el ejercicio de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la salud, cuestión que por expreso mandato del artículo 19, número 26, está entregado exclusivamente al legislador. Pero además modifica las condiciones normativas para el ejercicio de este derecho, modificando de hecho lo que señala el Código Sanitario reformado recientemente por la Ley 20.031. Esto es grave. No quiero sobrereaccionar, pero esto es grave. Precisamente porque no estamos ante una cuestión política que enfrente a coaliciones que se disputan la corrección de la gestión de una cartera ministerial determinada. Aquí estamos en presencia de un acto que vulnera el sistema de distribución de competencias de la Constitución, que invade el ámbito de competencias legislativas, el ámbito de competencias normativas del legislador, que invade el ámbito de competencias normativas del Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria y que atenta contra la expresa voluntad del legislador, no solamente en la Ley 20.031 que modifica el Código Sanitario, sino que incluso en el decreto con fuerza de ley 36 del año 80. Esto es grave. De verdad, es grave. Y la forma como nosotros debiéramos sopesar esa gravedad, que es una cuestión jurídica que está atravesada ciertamente por el contexto político, que está atravesada por las manifestaciones feministas que hemos estado presenciando en la sociedad en el último tiempo, la forma de sopesar, a mi juicio, esta gravedad radica en el siguiente punto. Aquí hay un acto jurídico que, a mi juicio, atenta contra la Constitución, atenta contra la ley y atenta contra la potestad reglamentaria del Presidente de la República, que así ha sido declarado por la Contraloría. La pregunta es, ante un acto manifiestamente ilegal, ante un acto manifiestamente contrario a la Constitución, ¿cabe defender la irresponsabilidad del ministro? ¿Cabe defender la impunidad del ministro? Porque esto no es un ejercicio regular, ordinario, de toma de razón de un decreto que emana de la potestad normativa del Poder Ejecutivo. Aquí hay una cuestión adicional, porque la profesora Ninat tiene razón cuando dice que no podemos generar una crisis política a partir de cada declaración de ilegalidad, a partir de cada representación que haga la Contraloría General de la República. Pero este caso en concreto, que se sale de la regla general, precisamente por la gravedad que significa un acto normativo del bajísimo nivel, rango jerárquico, como es un protocolo, que atenta contra la Constitución, la ley y la potestad reglamentaria del Presidente de la República. En España, hace, 3 días, ha caído un gobierno completo por actos declarados ilegales por la autoridad competente. El gobierno completo. No solo el jefe de gobierno, todo su gabinete fue cesado en sus funciones. Porque hay una responsabilidad política que emana de actos declarados debidamente como contrarios a derecho. Por eso a mí me parece, y con esto ya voy cerrando, señor presidente, por eso a mí me parece que esta es una oportunidad muy importante para que institucionalmente podamos tener una discusión con altura de mira, con perspectiva de Estado, ¿verdad?, más allá de las diferencias políticas que enfrentan tradicionalmente al gobierno y a la oposición, porque lo que está en juego, a mi parecer, es la integridad del ordenamiento jurídico, es la forma como autoridades políticas subalternas al Presidente de la República se arrogan la atribución, se arrogan la potestad de alterar el sistema de distribución de competencias normativas de la Constitución, modificar de facto la ley, invadiendo la potestad reglamentaria del Presidente de la República. No es solo el juicio político que nosotros podamos hacer respecto a cómo se está gestionando la cartera. Aquí hay un antecedente jurídico que
respaldado por la Contraloría, genera responsabilidad. Y a mí ciertamente me costaría mucho entender que no hubiera ningún tipo de responsabilidad asociada a un acto ilegal. Eso por ahora, señor presidente, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, se ajustó estrictamente al tiempo que se le había concedido, así que muchas gracias, don Jaime. Sí, de esa manera. Don Cristóbal Osorio. Señor presidente, lo vamos a hacer en conjunto con Gabriel. Me parece bien, ningún inconveniente, me parece bien. Adelante. Señor presidente, por su intermedio, en primer lugar agradecer la invitación de la comisión realizada a nosotros. Y esta exposición se va a referir fundamentalmente sobre si es que la acusación constitucional de autos se funda específicamente en la violación a la Constitución, a la ley anteriormente mencionada. Y para eso cabe recordar, ¿no es cierto?, que el artículo 52, número 2, señala como uno de los sujetos pasivos de la acusación constitucional a los ministros de Estado por infringir la Constitución o las leyes o haberlas dejado estas sin ejecución. Que recordar, ¿no es cierto?, que la naturaleza jurídica especial o la naturaleza especial de la acusación constitucional, en tanto establece una responsabilidad jurídica en cuanto a infringir la Constitución o las leyes, pero fundamentalmente también hay detrás una responsabilidad política, como anteriormente se expresó. Ahora, ¿cuál es el control político jurídico que estamos analizando en esta ocasión? Este control se funda respecto a la violación al principio de legalidad y juridicidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Y no es solo por el hecho de que el órgano llamado a controlar los actos de la Administración haya declarado ilegal la resolución número 432 anteriormente mencionada, sino cuáles son los efectos de esa ilegalidad y cuáles fueron los bienes jurídicos que fueron puestos en riesgo por la actuación del Ministro de Salud. Dado que vamos a señalarle a esta comisión de que no solo hubo un error en la forma en que se presentó este acto administrativo que fue representado o declarado contrario de derecho por la Contraloría General de la República, sino que en los hechos, el fondo del acto, constituye un atropello a la totalidad de las normas jurídicas que constituyen nuestro sistema de salud, establecido en el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2006. Entonces, ese va a ser el fondo de nuestra presentación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a seguir profundizando respecto al principio de juridicidad y legalidad, porque como decía Gabriel, aquí lo importante es determinar cómo el principio de juridicidad, es decir, infracciones a la ley y la Constitución, se dan en el caso concreto. Y aquí en la presente lámina nosotros establecemos y disponemos cuál es la norma de extensión que tiene el principio de juridicidad y legalidad conforme a nuestra Carta Fundamental y nuestra legislación. ¿Por qué? Porque, como señalaba Gabriel, nuestra Constitución en los artículos 6, 7 y 8, desde la reforma del año 2003, disponen el principio de juridicidad. Por otro lado, se tiene que ver complementado con el artículo 2, la ley 18.575, que establece nuestra base general de administración del Estado y las normas que en determinados casos concretos que se le aplican a los ministerios o funcionarios públicos. Y se ha hecho a través de la doctrina y la jurisprudencia una distinción respecto a la legalidad. Y la legalidad puede ser entendida en la relación ley, reglamento y infrarreglamento, la legalidad como requisitos respecto a la legitimidad de las actuaciones públicas, legalidad como procedimiento y legalidad como sanción. Y nosotros tenemos en la lámina subrayada dos principalmente ilegalidades, porque justamente en este caso concreto se da la particularidad que el acto administrativo, que es la resolución 432, que está sujeto al control político de la acusación constitucional, reviste la característica de cometer infracciones de ley y la Constitución en todos los ámbitos que podía cometer una infracción constitucional ilegal. Es decir, no podía cometer una infracción de legalidad sanción porque no es un acto sancionatorio, y legalidad procedimiento no ocurre porque aquí existen vicios de competencia, motivación y fin que nosotros vamos a ir explicando latamente en cada uno de los casos. Pues bien, entonces, la acusación constitucional radica fundamentalmente respecto de la naturaleza jurídica de la resolución exenta número 432 de marzo del 2018 y fundamentalmente sobre los elementos de legitimación de dicha resolución.
en cuanto a que el ministro de Salud carecía de la competencia para poder dictar dicha resolución y sobre todo sobre la motivación como uno de los elementos fundantes de toda actuación de la Administración del Estado, en tanto a que aseguraba dicha resolución que existían interpretaciones jurídicas diversas o que se realizaba esta resolución para asegurar las prestaciones de salud. Hablemos un poco respecto a la infracción relativa, hablemos un poco y analicemos en conjunto un poco la infracción respecto a la relación ley, reglamento, infrarreglamento, que es la particularidad que se da en la infracción de la resolución 432. Como señalamos, el primer capítulo de la acusación constitucional hace alusión que existe una invasión por parte de la resolución 432 de competencias que son propias de ley o competencias que son propias del ejercicio de la potestad reglamentaria, como señalaba el profesor Baza, conforme al artículo 32, numeral 6 de la Constitución. Y aquí, como ustedes bien saben, en el ordenamiento jurídico administrativo chileno, de lo que vamos a denominar la etapa del derecho administrativo interventor, podemos distinguir o identificar derechamente tres fuentes de normas actualmente. Y la fuente de norma por esencia y comúnmente conocida por todos nosotros, obviamente es la ley, luego viene la potestad de carácter reglamentario, el artículo 32, numeral 6, y últimamente en actividades de carácter regular han surgido las denominadas potestades infrarreglamentarias, que son potestades normativas que se otorgan a autoridades administrativas en casos concretos para regular en razón de los avances que está teniendo determinadas actividades. Esto se da, por ejemplo, en Medio Ambiente, en la Comisión de Mercado Financiero, se da en Salud, en el Ministerio de Salud, en el caso concreto. Analicemos un poco. Respecto a al reglamento y la potestad reglamentaria, ustedes deben recordar, y todos los que hemos sido abogados recordaremos que existe la discusión tradicional que la potestad reglamentaria había una distinción entre si había una reserva absoluta o una reserva de carácter relativa. Es decir, cómo las potestades normativas reglamentarias del presidente de la República se iban a complementar a través de la ley. Esta no es una materia discutida en el presente caso, pero cabe recordar que hoy día existe tanto en el Tribunal Constitucional como en la Corte Suprema y la Contraloría General de la República el criterio de complementariedad. El reglamento viene a complementar aquello que estableció el legislador y el legislador tiene el mandato de establecer el núcleo de carácter esencial. Bueno, ¿y qué ocurre con la potestad infrarreglamentaria? La potestad infrarreglamentaria, que por lógica es una potestad normativa inferior a la ley y inferior al reglamento, simplemente se ha dispuesto que tenga un criterio de difusión. Y nosotros hemos optado por compartir con ustedes, lo vamos a dejar a la Secretaría de esta comisión, toda la jurisprudencia de la actual Contraloría General de la República respecto a la potestad infrarreglamentaria. Y toda la jurisprudencia de la actual Contraloría respecto a la potestad infrarreglamentaria es limitarla a un ámbito simplemente de difusión. Bueno, ¿y qué ocurre en el caso concreto? ¿Qué ocurre en el caso concreto del protocolo establecido en la resolución 432 del 2018, que es una potestad de carácter infrarreglamentaria? Tenemos que guiarnos simplemente por esta jurisprudencia ya sentada que dicen que simplemente tiene un ámbito de difusión o tiene una norma especial. Y la gravedad que tiene el caso concreto radica que existe una norma de carácter especial. El decreto con fuerza de ley número 1, que establece todo nuestro Ministerio de Salud, toda la orgánica del sector salud, en su artículo 4, numeral 14, define los protocolos. ¿Y qué dice respecto a los protocolos? Los protocolos son referenciales, comisión, son simplemente referenciales. Y para ser obligatorios, se establece un estándar de motivación de carácter extraordinario en el ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es ese estándar de motivación? Que tiene que existir una causa sanitaria debidamente fundada. Y eso en este caso concreto no ocurre. Entonces los cuestionamientos que hace la Contraloría no son simplemente del ámbito como el anterior protocolo formal, que son, usted se confundió entre potestad infrarreglamentaria y reglamentaria, sino lo que ocurre en el caso concreto, y las próximas láminas vamos a analizar, es que la causa sanitaria no se encontraba debidamente fundada para hacerla obligatoria al sector público y privado, y no se encontraba debidamente fundada porque el procedimiento administrativo que tenía que construir y dotar al acto administrativo de fundamento simplemente duró 10 días. Y ustedes entenderán que en 10 días uno no puede establecer adecuadamente una medida sanitaria. Bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a hacer una breve exposición sobre algunos de los elementos de los cuales careció el acto jurídico que fue objeto de control por parte de Contraloría General de la República
y que establecía nefastos efectos para el acceso a prestaciones de salud para las mujeres. Bien, ustedes saben, por su intermedio, señor presidente, de que los elementos de todo acto de la Administración del Estado han sido determinados también por la jurisprudencia y que son 5: la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto del acto. Contaba entonces el señor Ministro de Salud, en primer lugar, con la competencia para dictar este protocolo en contravención específicamente del decreto con fuerza de ley número 36, la respuesta es no. En primer lugar, específicamente el protocolo de marzo del 2018 eliminó aquella parte que establecía el primitivo protocolo de que los establecimientos privados que hayan celebrado convenios con los servicios de salud en conformidad al decreto con fuerza de ley número 36 no podían objetar conciencia institucional. Y llama la atención, señor presidente, por su intermedio, de que se hayan mostrado visiblemente sorprendidos algunos políticos o también abogados respecto al criterio de la Contraloría General de la República, como que si esto fuese nuevo. Y déjeme decirle que esto no es nuevo, sino que constituye el objeto fundante, el pilar sobre el cual se constituye nuestro sistema de salud. En primer lugar, el decreto con fuerza de ley número 36 no establece una regla especial respecto a aquellos privados que celebran convenios con instituciones públicas para cumplir fines públicos, sino que está establecido en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y está establecido en el artículo 37. Dice que los servicios públicos podrán encomendar la ejecución de acciones y entregar la administración de establecimientos o bienes de su propiedad a las municipalidades o entidades de derecho privado, bajo 2 condiciones. Primero, que haya una autorización legal previa, y en segundo lugar, que se asegure el cumplimiento del servicio y el debido resguardo del patrimonio del Estado. Así, el mismo decreto con fuerza de ley número 36 establece de que aquellos privados que celebren convenios con los servicios de salud sustituyen precisamente a la ejecución de estas prestaciones de salud. ¿Y qué quiere decir que sustituyen? Que ocupan el lugar de los servicios públicos. Si ocupa el lugar de los servicios públicos y está llamado a satisfacer el principio de servicialidad del Estado establecido en el artículo 1 de la Constitución, no podemos señalar de que éste no deba cumplir con las obligaciones que tienen los servicios públicos. Y esto lo establece, no hay que hacer un ejercicio de interpretación tremendamente profundo para llegar a esta conclusión. El artículo 13 del mismo decreto con fuerza de ley es prístino al respecto, donde señala que las personas, entidades u organismos que celebren convenios de los descritos por ese decreto con fuerza de ley se sujetan al cumplimiento de las normas, planes y programas que imparte el Ministerio de Salud. Por tanto, los actos de estos entes privados que están llamados a satisfacer las necesidades de prestaciones de salud de la población se publifican. Y se publicitan primero porque están llamados a satisfacer una necesidad pública, pero en segundo lugar también porque utilizan dineros públicos. Ahora bien, también esto lo refuerza el propio decreto con fuerza de ley número 1 de salud anteriormente mencionado. Si nosotros observamos, ese decreto con fuerza de ley define qué es lo que es, quiénes integran el sector salud. Y dice que integran el sector salud no solo las personas jurídicas de derecho público como los servicios públicos de salud, sino también las personas jurídicas de derecho privado. Y en el artículo 3 se establece, en primer lugar, el principio que baña nuestro todo sistema jurídico de libertad contractual, pero al mismo tiempo establece cuáles son las obligaciones de aquellas entidades privadas de salud que celebran convenios con los servicios públicos. Todas las personas, instituciones y demás entidades privadas gozarán, dice la ley, de libre iniciativa para realizar acciones de salud, así como para adscribirse al sistema. Nadie obliga a una institución privada de salud a adscribirse al sistema público de salud, pero cuando sí lo hacen, cuando suscriben convenios en conformidad al artículo 36, obviamente tienen que cumplir las obligaciones que tienen los servicios públicos de salud. De este modo, y tampoco esta interpretación es antojadiza por parte del Contralor o por parte de quienes sostuvieron
las solicitudes a la Contraloría para que ejerciera un control respecto de la resolución exenta en cuestión, sino que también hay dictámenes del año 2011 en donde se señala que las redes asistenciales están constituidas, entre otros, por aquellos establecimientos públicos o privados que celebren convenios con el servicio de salud respectivo. De tal manera que no era una interpretación antojadiza, nueva, novedosa, extraña a nuestro sistema jurídico. Este sistema fue establecido no en el año 2011, 2015, no, sino en 1980. En 1980 se estableció de que aquellas entidades privadas de salud que celebraran convenios con un servicio público, sus actos quedan publicados. Finalmente, llama la atención de que en esta misma resolución exenta, desconociendo todo el sistema del sector salud, nuestro sistema jurídico del sector salud, se haya pretendido dejar sin aplicación este principio fundante establecido por el legislador del año 1980. Presidente, para concluir, entonces nosotros ya podemos establecer dos grandes criterios de la gravedad de la infracción constitucional y legal que nosotros estamos analizando. Primero, la invasión competencial, atribuirse competencias más allá de lo que establece el propio legislador en el decreto con fuerza de ley número 1 respecto a los protocolos. En segundo lugar, como analiza con detalle Gabriel, el no conocimiento del sector salud, es decir, no conocer cuáles son los organismos que intervienen en el decreto con fuerza de ley número 1 y las obligaciones que tienen los privados que reciben fondos públicos, repito, privados que reciben fondos públicos para satisfacer ejecuciones públicas y especialmente sanitarias, es muy peligroso. Pero aún más peligroso y aún más grave respecto a la motivación. Ocurre, como ustedes bien saben, que la motivación es una obligación de los actos públicos que tiene hoy, desde la reforma constitucional del 2005, su fundamento constitucional en el artículo 8º de la Constitución. El artículo 8º de la Constitución no solamente establece la transparencia y establece la motivación, y no nos cabe ahondar respecto a lo que es la motivación, pero sí podemos decir ligeramente que toda decisión pública se tiene que encontrar debidamente fundada. Y esto se aplica al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, hoy las propias sentencias de la Corte Suprema dicen que tienen su fundamento en el artículo 8º de la Constitución que establece la motivación. Establecido ese marco simple, que es debidamente fundado, nosotros podemos decir que la gravedad de la resolución 432 del protocolo, que tiene una afirmación vaga e indeterminada. Porque la principal afirmación para hacer el cambio del protocolo y eliminar la obligación legal que tienen los privados que reciben fondos públicos de ejercer la labor pública publificada era la siguiente, que en la práctica podría traducirse en un riesgo a la prestación sanitaria. Podría traducirse en un riesgo. Y aquí cabe hacer dos análisis. Ya hicimos una primera afirmación. El artículo 4º, numeral 14 del DFL número 1, dice que los protocolos para tener una obligación total y obligatoria tiene que haber una causa sanitaria. La causa sanitaria tiene que ser real, vigente y concreta, no eventual. E incluso podemos asegurar que toda la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Contraloría que dicen la autoridad administrativa no puede fundarse en actos imprecisos o vagos. Y aquí yo quiero traer un ejemplo que les va a hacer sentido a todos e incluso puede ser incómodo para otros. Y aquí vamos a traer a análisis el famoso caso Universidad Autónoma contra consejos de rector de la Universidad de Chile. ¿Qué ocurre ahí? A la Universidad Autónoma no se le quería permitir ingresar al Sistema Único de Admisión. ¿Por qué? Digámoslo con todas sus letras, porque parecía que tenía lucro. Parecía que tenía lucro. Y se toma una decisión por el Consejo de Rectores de negarle poder ingresar al Sistema Único de Admisión porque parecía que tenía lucro. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo no pueden existir en el ordenamiento jurídico administrativo decisiones públicas que se sustenten en el podría ser. Las cosas se tienen que decidir concretamente porque la autoridad administrativa tiene todas las competencias adecuadas para tomar una decisión seria y fundada. La particularidad, comisión, de lo que estoy afirmando es que tiene uno de los participantes que va a venir en la tarde, que fue el abogado de la Universidad Autónoma. Y fue justamente don Jorge Correa, el abogado de la Universidad Autónoma, que permitió establecer derechamente que en la administración pública no se pueden tomar decisiones vagas e indeterminadas. Y en segundo análisis, para no seguir ahondando y después podemos conversar y analizar las infracciones,
es respecto a un análisis cuantitativo, que esto ya no supera la lógica más simple que cada uno puede tener. Sustentarse y motivar el acto administrativo en reducir a aquellos que van a otorgar la prestación de salud, entendiendo que la prestación de salud se otorga, conforme ha señalado Gabriel del DFL1, respecto al sector público y sector privado que firma convenios, pero la reduce el protocolo 432, sacando, borrando derechamente a todos aquellos que habían firmado convenio con el Estado, todos los privados los sacamos, no puede sustentarse cuantitativamente que voy a otorgar una mejor prestación de salud si saco aproximadamente al 30 o 40% de aquellos que prestan servicios de salud. Para concluir, algo que no está en las láminas, pero me he quedado pensando y masticando, y quizás Gabriel quiera agregar algo más, no es posible sustentar en el sistema jurídico chileno que puede una acusación constitucional provocar una crisis institucional per se, porque eso es desconocer la lógica del control público o distribución de competencias del sistema jurídico chileno. ¿Y en qué se caracteriza? Y yo lo explico siempre en clase, que a diferencia del sistema, de otro sistema, el sistema público chileno existe el sistema de independencia de sanciones. Existe la sanción de carácter civil, administrativa, disciplinaria y política. Y la característica propia que tienen los grandes casos de derecho público, que nosotros vemos cómo intervienen las distintas autoridades. Vemos cómo interviene la Contraloría, vemos cómo interviene en una primera etapa la propia Cámara de Diputados con una interpelación, con una comisión investigadora. Luego vemos si la gravedad es demasiado sustantiva la intervención de una acusación constitucional. Por tanto, sería... llamo al cuidado a que no transformemos competencias que han sido atribuidas a órganos para que exista una debida correspondencia de competencia y un debido actuar fundado principalmente en las prestaciones adecuadas de servicios públicos, a renunciar a aquello que le ha otorgado la Constitución a esta comisión y aquello que le ha encomendado especialmente el constituyente usted, que justamente velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, que finalmente es lo más sagrado que nosotros tenemos como instituciones. Por todo lo anterior, concluimos que existen graves infracciones en materia competencial sobre la potestad infrarreglamentaria respecto al protocolo. Existe una grave infracción por restringir el sentido de los convenios del decreto con fuerza de ley número 36, es decir, tratando de evitar que aquellas instituciones privadas deban cumplir con aquellas obligaciones que se les establece en razón de la celebración de dichos convenios. Existe una grave infracción por el riesgo asociado a impedir el acceso a las mujeres a las prestaciones de salud aseguradas por la Constitución y la ley, y también por el uso inadecuado de fondos públicos. ¿Y esto a qué se refiere? A que dado que en los convenios existe precisamente dineros públicos que se entregan a privados para la satisfacción de necesidades públicas, no podía confundirse el legítimo interés privado respecto del interés público de esta satisfacción. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Gabriel, don Cristóbal. Colegas diputados, don Diego, tiene palabra. Bueno, primero que todo, agradecer las exposiciones. La verdad que yo me alegro que aquí nos hayamos ajustado a lo que el motivo de esta convocatoria es, que es precisamente evaluar la pertinencia jurídica de este planteamiento. Yo quisiera hacer preguntas, entendiendo que a mí no me toca emitir juicios, sino que más bien escuchar a las partes que están hoy día argumentando. Yo entendería, profesor Baza, pero corríjame usted si estoy equivocado, que el corazón de su argumentación más bien tiene que ver con la jerarquía normativa y más bien con sin perjuicio de lo que aquí se expone, pero lo que usted puso hoy día más bien tenía que ver con el asunto formal de la jerarquía normativa. Entonces, la pregunta que yo le hago ante una inconsistencia en jerarquía normativa, ¿no existen otros mecanismos de control? O dicho más precisamente, ¿no es la Contraloría la llamada a hacer ese control normativo? ¿Es la acusación constitucional el camino para hacer esa objeción desde el punto de vista de la potestad reglamentaria? ¿Y cuánto juega para usted como factor? Porque obviamente acá, precisamente por lo que mencionaba el señor Osorio respecto a la independencia de las sanciones, la pregunta es si es este el mecanismo que ha franqueado nuestro ordenamiento jurídico para eventualmente sancionar o controvertir, porque seamos precisos, una eventual inconsistencia en materia de jerarquía normativa. Después, yo quisiera saber, profesor Baza, ¿cuánto a usted lo
digamos, influye en sus aseveraciones el hecho de que el contexto normativo en particular sea controvertido hoy día. Y controvertido entre el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Es decir, parte de la controversia que motiva, porque usted, dentro de lo que usted mencionó, hablaba de una interpretación torcida por parte del acusado en esta materia. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es si se puede imputar una interpretación torcida en momentos que tanto el Tribunal Constitucional como la Contraloría pareciera ser que en esta materia han tenido interpretaciones diversas. Es decir, ¿cuánto le afecta a usted esta aparente, o quizás usted me va a decir no existe tal controversia, pero sí me interesa que usted se refiera a cuánto el fallo del Tribunal Constitucional en esta materia juega un rol respecto de la imputabilidad de la acción del ministro? Respecto a los profesores Osorio, ambos conjuntamente o individualmente, reitero las mismas preguntas, porque ustedes también abordaron el tema de la jerarquía normativa, si es la acusación constitucional el mecanismo para velar por esa inconsistencia normativa. Después se habla de una motivación específica que tiene que fundarse en una causa sanitaria debidamente fundada. De nuevo, ¿cuánto afecta el fallo del TC en eso? Porque parte de la motivación de la acción del ministro tiene que ver con responder a una resolución específica de un tribunal concreto que hace una aseveración concreta. Entonces, ¿cuánto afecta en eso? Y después quisiera saber qué piensan ustedes al respecto de esto, porque parte de la argumentación es la publificación de la gestión privada a partir del convenio de desempeño con el Ministerio, pero precisamente cuán conflicto de derechos aquí existe, porque parte de nuestra controversia también tiene que ver, por una parte, con velar lo que usted ha denominado el principio de legalidad, pero como contraparte también pareciera ser que el 19 número 6 algo tiene que decir en esto respecto a la libertad de conciencia institucional, que es precisamente lo que motiva esta discusión. ¿Qué conflicto de derechos ve usted? ¿Ve que hay un conflicto de derechos real? Parecía ser que el ministro en esta materia, de nuevo, siempre en planos potenciales, porque es lo que estamos investigando, quería dar cumplimiento a un fallo que establecía una cierta, pareciera ser, objeción de conciencia institucional, que obviamente es motivo de controversia todavía, pero parecía ser interesante. Y lo otro, me encantaría saber su opinión respecto a lo siguiente, porque parte de lo que se argumenta, digamos, es que habría precisamente en este acto administrativo por parte del Ministerio una violación al derecho a protección de la salud, o sea, el acceso de las mujeres a ciertas prestaciones de salud. Y por polémico que pueda ser, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. La ley de aborto en 3 causales lo que hace es despenalizar una acción, pero hasta donde yo entiendo, y corríjame si estoy equivocado, no existe un deber de practicar aborto a partir de la ley de despenalización. Lo que hace es eliminar la penalización de una acción jurídica, pero no sé si establece, lo pregunto de verdad de genuino interés, no sé si existe como correlato de esa despenalización un deber por parte de los servicios sanitarios de practicar abortos. Porque eso lo que nos llevaría a concluir es que dentro de las prestaciones de salud convenidas está el practicar abortos. Y eso, al menos de lo que yo he leído, y por eso se lo pregunto con harta honestidad intelectual, no lo he encontrado. O sea, la ley de aborto en 3 causales no fija, me parece a mí, y eso sí es discutible obviamente, un deber en esta materia. Entonces, ¿por qué se sostiene, y quizás ahí usted nos va a poder iluminar, que a partir de esta legislación existiría como parte de las prestaciones de salud que el 19 número 9 establece el practicar aborto? Porque precisamente si está dentro de las prestaciones, entonces obviamente podríamos discutir lo otro, pero si no es así, no. Eso, presidente. Gracias. Diputado Garín, la palabra. Gracias, Vamos a acumular, presidente. las consultas para que también puedan responder conjuntamente. Perfecto, gracias, presidente. Saludar a nuestros 4 invitados, por supuesto. Es muy agradable tener discusiones de este nivel. Uno se siente de vuelta en la universidad para conversar sobre la homologación administrativa y similares, ¿no? La exposición de la señora Aninat, presidente, descansa sobre la afirmación inicial de que ella nos dice que la discusión de fondo aquí sería cambiar o ajustar el régimen político, es decir, cuáles son los tornillos, las tuercas, las balanzas, ¿cierto?, que tenemos cada poder del Estado para regular el ejercicio de los derechos y atribuciones de los demás poderes del Estado. Sin duda es una discusión interesante, el Centro de Estudios Públicos juega un rol en eso. Sin embargo, creo yo que hay un problema en esta argumentación, puesto que en la página 2, la señora Aninat nos dice que en caso de que se fundamente una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría, se corre el riesgo, dice, de que terminemos por banalizar las acusaciones constitucionales. Yo me pregunto exactamente, señora Aninat, ¿qué es lo que se banaliza? Porque banalizar es una palabra bastante seria. Lo banal es algo
¿no? Poco importante, poco relevante, ¿no? ¿Por qué perdería importancia una acusación constitucional fundándose en un dictamen de Contraloría? Aún más, yo diría, ¿cuál es el problema institucional del sistema de control por fundar una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría? Porque si eso estuviera mal, o fuera dañino para el sistema de control, o tuviera algún problema el sistema jurídico chileno con fundar una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría, bueno, eso lo diría explícitamente la Constitución o la ley orgánica, ¿verdad? Y prohibiría fundar una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría, ¿no? Pero claro, si uno quisiera hacer eso, de que no se pudiera fundar una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría, bueno, la discusión es clara y obvia, ¿no? El régimen político. Entonces, es contradictorio. Usted nos dice que la discusión de fondo sería cambiar el régimen político, y a renglón seguido nos dice que es banal fundar una acusación constitucional en requerimiento de Contraloría, siendo que eso está permitido por la ley. ¿No? Entonces la discusión vuelve entonces al régimen político. Y en segundo lugar, un argumento que la señora Ninat trae a esta mesa, y creo que hay que enfrentar ese argumento inmediatamente, presidente, que es la referencia a la exministra Carmen Castillo. Se nos suele decir, transparente, a quienes estamos de acuerdo con esta acusación, que en principio parece inconsistente que un grupo de diputadas deduzca una acusación constitucional contra el ministro Santelice y que nadie deduzca nada en contra de la ministra Castillo. Eso, en primer lugar, parte de la base, a mi juicio errada, de que ambas faltas son equiparables, ¿no? O sea, decir Carmen Castillo y Santelice son tan responsables uno como el otro de las ilegalidades cometidas. Yo eso lo discuto en primer lugar, podemos escuchar su opinión al respecto, señora Ninat, pero en segundo lugar, y este es el fondo de la cuestión, del hecho de que no se deduzca una acusación constitucional en contra de la ministra Castillo, eso no tiene ninguna consecuencia ni argumentativa ni política sobre esta acusación contra el ministro Santelice. Y si hubiera diputados en esta Cámara que sostenían que había método sostenido de que se sigue de la acusación constitucional contra Santelices una acusación constitucional contra Carmen Castillo, habrían presentado la acusación constitucional. ¿Y quieren que les cuente algo? Ayer precluyó el plazo, el 11 de junio. Porque el sistema jurídico, que está pensado por personas inteligentes, da 3 meses de plazo para que después de retirado del gabinete un ministro, tenga esta Cámara la atribución de deducir una acusación constitucional. Pero del hecho de que ese derecho no se haya ejercido, ya haya precluido sin ejercicio, no se sigue que esta acusación sea infundada. Entonces, hay dos argumentos ahí que yo no comprendo. En primer lugar, ¿qué es lo que se banaliza, señora Ninat, por fundar una acusación en un dictamen? Yo creo que no hay nada banal en eso. Al revés. Yo pienso que es tal la gravedad y legalidad cometida que se siguen los pasos, ¿verdad? Contraloría, primero la interpelación, luego el dictamen de Contraloría, hoy día la acusación presentada por las diputadas. Y enseguida yo le preguntaría lo siguiente a los invitados de forma transversal, presidente, que es corta y precisa la pregunta. Aquí lo que estamos tratando de configurar, estimados colegas, estimado presidente, es un deber de cuidado. Es decir, ¿cuál es el estándar de cuidado que tiene que tener un ministro de Estado respecto a la legalidad de los actos que su ministerio emite? Esa es la pregunta jurídica relevante y política, ¿no? Entonces les quiero preguntar con toda claridad a los cuatro. ¿Con cuánta normalidad, con cuánta, incluso en número, con cuán asiduo es este tipo de ilegalidades? ¿Ocurren todo el tiempo? ¿Es algo que está todo el tiempo sobre la mesa en Contraloría? Porque ese es otro argumento que se suele escuchar en los pasillos de esta corporación, que mira, esto no da el ancho para una acusación constitucional porque esto ocurre todo el tiempo, una ilegalidad que a cualquiera le puede pasar. Entonces, aclaremos eso en esta mesa. ¿Es normal este tipo de ilegalidades? Y en segundo lugar, señora Ninat, yo tengo muy claro en los casos que usted cree que no es razonable una acusación constitucional, nos queda claro. Me imagino que en el caso del profesor Harald Beyer, hoy día rector de la Universidad Fegaño, usted tampoco considera que es razonable esa acusación. Mi pregunta entonces es, a contrario censo, según usted, señora Ninat, ¿cuándo es razonable una acusación constitucional? ¿Cuándo es razonable que esta corporación o los diputados de esta corporación ejerzan su derecho a una acusación constitucional? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Barro. Muchas gracias, presidente. A don Jaime Baza, tal cual planteaba el diputado Renato Garín, concluyó el plazo como para haber presentado y haber deducido una acusación constitucional contra la ministra Castillo. En razón de aquello, si es que se hubiese planteado una acusación constitucional
bajo los mismos argumentos que establece el dictamen de la Contraloría y usted hubiese sido invitado a esta comisión, ¿cuál hubiese sido su opinión? En segundo lugar, ¿cuál es el estándar para decir que una representación de la Contraloría puede generar responsabilidad constitucional? Porque estamos de acuerdo que tiene que haber un estándar alto. De lo contrario, cualquier objeción por parte de la Contraloría podría dar origen a una acusación constitucional. Y de ahí radica, a mi entender, probablemente el argumento de la profesora Aninat en orden a banalizar las acusaciones constitucionales. En tercer lugar y en general, ¿cuál es la ley que quedó sin ejecución? Quiero que precisen eso. De manera puntual y concreta, en los hechos, ¿cuántos procedimientos médicos quedaron sin ejecución? Quiero un poco el detalle para saber la fundamentación de la acusación. Me parece curioso, eso sí, la afirmación del diputado Renato Garín por su intermedio, señor presidente, quienes estamos de acuerdo con la acusación física que partimos hace 20 minutos y ya hay un diputado que manifiesta estar favorable antes de oír siquiera la argumentación del resto de los invitados. Me parece muy curioso, al menos yo me abstendré de dar opiniones tajantes en razón de que creo que al menos tendré que formarme una convicción para emitir mi veredicto. Gracias, presidente, dicho. Gracias, diputado Barro. Don diputado Marco de la Vaca me ha dicho que no, pero no, yo tampoco voy a consultar por ahora. En el mismo orden que expusieron, entregaría la palabra profesora Aninat. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las preguntas sobre principalmente las preguntas del diputado Garín. La afirmación sobre Harald Beyer me parece gratuita. No sé por qué él asume algo que yo no he expresado nada sobre la persona de Harald Beyer, así que no me voy a referir a eso. Yo creo que al final, justamente esa es la pregunta que debe responder esta comisión, que es ¿cuándo es resolvible una acusación constitucional? Y cuáles deben ser los hechos fundantes, ¿no es cierto? Que es donde, como yo partí la exposición. Me parece a mí, y yo vuelvo a algo que dije al principio, que el profesor Baza también se refirió al principio de su exposición, que es la consideración, y así está escrito en la doctrina y por profesores de diversas tendencias jurídicas y políticas, que la acusación constitucional es la última ratio. Y en eso se diferencia de... los profesores de Osorio hablaban de la independencia de las sanciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué es la última ratio? Porque la acusación constitucional no tiene solamente un carácter jurídico al que se refirió el profesor Baza en su momento, y como está expuesta en la misma acusación, también tiene una implicancia política. Yo creo que el profesor Osorio, aquí a mi lado, se refirió a que la independencia de las sanciones, en la parte del final, ¿no es cierto?, sobre la independencia de las sanciones, supongo que estaba aludiendo a mi presentación. Pero el que sea última ratio significa también que tiene implicancias políticas. Negar eso es como negar la realidad, me parece a mí, independiente, obviamente, que la acusación constitucional tiene un carácter jurídico propiamente tal. Y por eso mismo es que es la última ratio, porque el diputado Garín me preguntaba sobre la banalización de las acusaciones constitucionales. ¿Por qué se banaliza? Porque así lo ha mostrado también, hay bastante análisis, por ejemplo, de las acusaciones constitucionales que se han ejercido desde la vuelta a la democracia hasta ahora, principalmente contra ministros de Estado. Y cuando se hace un análisis detallado, hay muchas tesis, hay una publicación reciente de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, se muestra su uso político partidista. Por supuesto, el Congreso es una Cámara y es una institución política. Pero vuelvo a la pregunta, entonces, ¿cuál es el estándar? Porque, y quizá esto también puede estar ligado a la presentación del profesor Baza. Él hacía una relación sobre cómo esta acusación se diferenciaba de las otras, ¿no es cierto?
y decía que en este caso hay un elemento jurídico que lo hace diferente y que no hay un contexto, no hay otros hechos, ¿no es cierto? Se refería a la acusación que se hizo contra distintos ministros de Educación. Y quizá me parece a mí que debe ser interesante para esta comisión analizar, y que no sé a quiénes más van a recibir en los próximos días, pero hay una pregunta que se hizo acá por el diputado que tiene que ver con qué ha pasado con las prestaciones de aborto y las prestaciones ginecológicas, incluyendo la prestación de la terminación del embarazo, ¿no es cierto? Si es que solo existe esta dictamen de la Contraloría como base, o si se configura, existen hechos que permitan, además, en el fondo, dar sustento o darle mayor sustento a la acusación. Sobre la referencia a la potencial acusación contra la exministra, lo que está puesto en el texto era un caso ilustrativo, obviamente. Me alegro de que no hayan presentado una acusación contra la exministra Carmen Castillo, tal como creo que en este caso no se configura o no hay suficiente entidad para una acusación contra el actual ministro Santelices. Creo que tampoco habría existido la entidad suficiente para llevar una acusación contra la exministra, Carmen Castillo. Así que me alegro que así haya sido. Quizás sería interesante, pero no me voy a explayar sobre eso, porque además había bastante debate en el diario sobre la teoría de los actos propios, así que eso no. El deber de cuidado, ministro de Estado, también se planteó, y se hizo una afirmación que me pareció muy curiosa decirlo: en 10 días uno no puede establecer una medida sanitaria. Yo nunca he sido ministro de Estado, pero no llegar a serlo jamás, pero yo jamás evaluaría qué sabe y qué no sabe un ministro de Estado en 10 días, la especialidad que tiene, cómo llega un ministro. O sea, me parece a mí que en general las personas que llegan a ser ministros hemos tenido la fortuna en nuestro país de que llega gente muy especializada. Yo no me atrevo a estimar las capacidades que tiene una persona en 10 días, ¿no es cierto? Perdón, estoy saltándome entre preguntas. Perdón, tengo demasiado apunte. Y sobre la pregunta de la Corte Suprema, de la Corte Suprema de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que me pareció muy interesante que justamente los abogados Osorio, Gabriel y Cristóbal, se refirieran a ella, porque justamente muestra que hay bastante jurisprudencia de la Contraloría al respecto. Mi punto final sobre el rol de la Contraloría es, vuelvo a lo que dije al principio, una acusación constitucional que termina en una destitución de un ministro de Estado es algo excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por suerte, pero tiene consecuencias para el sistema de control y para nuestro sistema institucional. Me parece que negarlo es, nuevamente, es irrisorio. Pero que en el fondo el contralor, cualquiera sea quien sea el contralor, no me estoy refiriendo al contralor actual, en el fondo me parece a mí que no sería del todo descabellado pensar de que él va a tomar esas consideraciones en asunto, no en el sentido de fallar de una u otra manera, pero sí en el fondo de quizás adoptar ciertas prevenciones en ciertos casos, no. Nuevamente, porque a mí me parece que esta acusación constitucional no hay el mérito suficiente o no tiene la entidad suficiente para cumplir con algo que está pensado así y está concebido en nuestro sistema institucional para ser de última ratio. Gracias, doña Isabel. Don Jaime, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ordenar, de contestar más bien en el orden de las preguntas que fueron formuladas. Pensé que se iba, ¿me está escuchando, diputado? Ya. A ver, que efectivamente el diputado Chalper pregunta si es que este es un tema de jerarquía normativa, y si es que eso es así, no sería la Contraloría el órgano competente para dar cuenta de una infracción en ese ámbito y no este. Y la respuesta, bueno, no puede sino ser gris. Sí, pero no. Este es un problema que está atravesado efectivamente por la jerarquía normativa, por la forma como se estructura el sistema de fuentes formales del derecho, pero que no se agota ahí.
Y dado que no se agota ahí, es que hemos visto la forma como han ido funcionando de manera progresiva, incrementalmente progresiva, los distintos mecanismos de control, en este caso concreto. Primero una interpelación política, claramente política, tanto respecto de quién la hizo como respecto de quién la contestó. Ese fue un hecho político propiamente tal. La Contraloría General de la República luego que hace un control jurídico, ¿verdad? Y luego esta instancia que viene a hacer algo diferente, es un mecanismo de control político, como decía al principio. Por lo tanto, yo creo que el desafío que hay detrás de esa pregunta radica precisamente en identificar cuál es el ámbito del conflicto, por así decirlo, que tiene que estar sometido, radicado y contenido de alguna manera en la Contraloría, porque hay cuestiones que la Contraloría no puede conocer, ¿verdad? No puede conocer de cuestiones políticas. ¿Y cuál es el ámbito del conflicto que nos convoca que tiene que ser revisado acá? Es una pregunta que efectivamente no es sencilla. La acusación constitucional como mecanismo de control del poder en un régimen presidencial tiene dificultades importantes y efectivamente no ha sido utilizada de la mejor manera en los últimos 10 años, o al menos desde el 2005 en adelante. Pero eso no quiere decir, creo yo, que esta no sea la instancia para tener este tipo de discusiones. Yo creo que el desafío radica en identificar por qué este tipo de acto normativo genera un conflicto político que puede eventualmente significar un cambio en el gabinete. Yo creo que esa es la tarea que de alguna manera tiene que enfrentar una Cámara de Representación Popular como esta. No solo hacerse cargo de la cuestión jurídica propiamente tal, sino que evaluar cómo es que la cuestión jurídica genera efectos políticos para la marcha del sistema, para la protección del derecho a la salud, para la garantía de las prestaciones que el ordenamiento jurídico contempla, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces yo diría que en parte sí, usted tiene razón, ¿verdad? Hay parte del conflicto que se agota en la Contraloría, o que se limita a la Contraloría, pero hay parte muy importante del conflicto, que podríamos decir el conflicto que convoca a la ciudadanía, ¿verdad? Que tiene que ser discutido acá. Y ese es un conflicto político que está atravesado por un antecedente jurídico avalado de alguna manera por la Contraloría. En cuanto a su segunda pregunta, señor diputado, me pregunta cuál es el impacto que tiene este contexto controvertido y si es que eventualmente yo podría afirmar o podría atribuir más bien que hay una interpretación torcida por parte del ministro, dado que hay diferencias de interpretación entre la Contraloría y el TC, ¿verdad? Lo digo en el texto, el derecho siempre, la aplicación del derecho, la generación del derecho siempre está mediada por sujetos que tenemos opciones políticas, ¿verdad? Y que operamos desde ciertas concepciones filosóficas, metafísicas, materiales, qué sé yo. De modo tal de que siempre es posible encontrar criterios distintos para solucionar el mismo caso. El propio Tribunal Constitucional, según la integración que tiene, ¿verdad? Falla de una manera o de otra. En el texto está citado un grupo de sentencias relativas también al derecho a la salud, donde el Tribunal Constitucional explícitamente posterga la protección del principio de subsidiariedad para proteger el derecho a la salud, que es un poco el caso que estamos pensando acá. Cómo es que el Estado cumple su función pública a través de organismos privados, ¿verdad?, que lo sustituyen en el ejercicio de esa función. Dado esa dificultad, dado que no es efectivamente claro, que no es fácil identificar una línea jurisprudencial consistente en el tiempo, ni menos entre órganos del Estado que son distintos, yo el problema que veo en la voluntad del ministro es que o aquí hay una ignorancia importante respecto de la forma como funciona el sistema de salud y cómo funciona el sistema de fuente, en cuyo caso me parece que hay responsabilidad política que tiene que hacerse efectiva en algún momento, o bien, derechamente, hay una voluntad política del ministro de torcer la voluntad del legislador, en cuyo caso también me parece que debería hacerse efectiva una responsabilidad política. El problema que hay detrás del sistema de fuente no es solo que el protocolo invada ámbitos competenciales de órganos distintos. El gran problema que yo creo que estamos llamados a resolver en una sede como esta es que hay una voluntad política del ministro destinada a modificar las condiciones legales para el ejercicio de una prestación de salud asociada a un derecho fundamental. Y esa voluntad se ha manifestado normativamente a través de un acto jurídico que ha sido declarado contrario a derecho,
y esa voluntad jurídica viene a torcer, viene a subvertir el sentido de la voluntad del soberano, del representante del soberano como es este Congreso Nacional. Porque incluso teniendo presente la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional aquella parte que permite finalmente la objeción de conciencia institucional, no hay que perder de vista de que la sustitución de empresas privadas en el ejercicio de la función pública para la prestación de prestaciones de salud está vigente desde el 80, ¿verdad? En un decreto con fuerza de ley desde el 80. Por lo tanto, la voluntad del legislador en este sentido ha sido consistente en los últimos 37 años, 38 años. Por lo tanto, yo creo que hay una gravedad importante asociada a esa infracción. Por eso me parece interesante, paso a la pregunta del diputado señor Garín, determinar cuál es el deber de estándar y cuidado de un ministro. Porque efectivamente, claro, la Contraloría muchas veces se pronuncia sobre la ilegalidad de los actos de la administración. Las municipalidades son fuente constante de representaciones, ¿verdad? Donde la Contraloría representa actos que emanan de la potestad normativa, genéricamente lo que podemos entender como poder ejecutivo. Pero esto no había pasado, no sé si nunca, no me atrevería a decir que esto no ha pasado nunca, porque claro, no tengo tantos antecedentes históricos a la mano como para poder afirmarlo, pero la ocurrencia de este tipo de ilegalidades es extraordinariamente rara. Esto es muy poco frecuente, es muy poco frecuente. Tan poco frecuente es que a 3 meses de iniciado el gobierno hay una interpelación parlamentaria, hay un pronunciamiento de la Contraloría y hay una acusación constitucional motivados por este hecho. Así de extraordinario es este hecho. Por eso me parece que es súper interesante evaluar cómo han ido operando de manera progresiva los distintos instrumentos de control, articulándose entre sí, instrumentos de control de carácter jurídico y de carácter político. Ahora, ¿cuál es el deber de estándar de cuidado que uno puede exigir a los ministros de Estado? Bueno, a mí me parece que debiera ser el más alto posible. Ojalá equiparable al del presidente de la República. Uno quisiera que nuestros representantes condujeran los asuntos públicos como si fuera el más importante de sus propios asuntos personales. Esto va mucho más allá del estándar tradicional que el derecho civil asigna al buen padre de familia, ¿verdad? Esto no es una responsabilidad, por así decir, estándar, promedio, quiero decir, no es una responsabilidad promedio. El estándar de esta responsabilidad tiene que ser muchísimo mayor, lo que evidencia la excepcionalidad de este tipo de pronunciamiento de la Contraloría. Porque este pronunciamiento de la Contraloría no es una representación tradicional. Aquí no hay un acto, este dictamen que hemos conocido, ¿verdad?, no es el típico dictamen que representa la ilegalidad de un acto de la administración. Tanto es así que este dictamen no decreta la ilegalidad del acto, decreta que es contrario a derecho, lo que supone que hay una combinación de ilegalidad con inconstitucionalidad. Así de poco frecuente es la situación en la que estamos involucrados, señor diputado. Bueno, me corrí de pregunta, pero me parece que estoy contestando simultáneamente las dos. Usted me ha preguntado, señor diputado Barros, ¿qué hubiese pasado si se hubiese presentado una acusación constitucional contra la ministra Castillo? Yo primero debería decir 2 cosas. Esto es hipotético y por tanto no sé hasta qué punto me corresponde como académico, qué sé yo, pronunciarme sobre cosas hipotéticas, pero segundo tengo que hacer un disclaimer que es doble. Por un lado, a mí me tocó participar en la acusación constitucional contra la ministra Castillo del año 2015, por otra cuestión. No me acuerdo ahora. Soledad Barriga. Ya. Bueno, entonces no es necesario ese disclaimer, pero sí. Sí. No, pero sí el 2016 participé de la acusación constitucional contra la ministra Javiera Blanco. Y ahí quiero decir algo que, claro, a lo mejor está mal que lo diga yo porque voy a hablar bien de mí mismo. Claro. En esa ocasión yo fui convocado por el diputado que patrocinaba la acusación constitucional, que era el diputado señor René Zafirio. Y yo vine a esta comisión, bueno, no a esta, pero vine a la comisión respectiva a manifestar mi opinión académica en contra de la que estaba haciendo valer el diputado René Zafirio en la acusación. Yo no tengo ningún problema en hacer valer la independencia que me garantiza el puesto académico que tengo en una universidad del Estado, que es pública, laica
y pluralista, porque lo he hecho antes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiese sido convocado en aquella oportunidad? Yo creo que es interesante nuevamente hacer notar la diferencia que hay entre el protocolo de enero y el protocolo de marzo. Probablemente la nota más distintiva del protocolo de enero respecto al protocolo de marzo es que el protocolo de enero no excluye a empresas privadas o prestadores privados de la posibilidad de realizar prestaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, como sí lo hace el protocolo del mes de marzo. Yo creo que esa diferencia es fundamental, porque es la que altera finalmente las condiciones normativas a partir de las cuales se ejerce un derecho a la salud vinculado a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esa diferencia es tan significativa que no hubo ningún reclamo en contra de ese acto administrativo. Salvo el de la Contraloría. Pero que no fue por este mismo, pero que no fue por esta misma razón. Y el hecho de que no haya sido por la misma razón, yo creo que da indicios para afirmar de que el tipo de responsabilidad política que se sigue de ambos actos debiera ser diferente. Este es efectivamente una instancia de última ratio, entre otras cosas porque no hay otros mecanismos de control posterior, pero que lo que nosotros, o ustedes más bien debiéramos estar evaluando es que cuál es el tipo de responsabilidad política que se sigue de un acto como este. Porque aquí hay un acto contrario a derecho, eso es indiscutible, no lo venimos a defender los académicos que hemos sido invitados, esto lo dice la Contraloría General de la República. Y ese dictamen de alguna manera, me van a perdonar la leguleyada, pero como que invierte el peso de la prueba. Cuando se procesa una acusación constitucional, de alguna manera, quien acusa tiene que probar que el juicio de oportunidad que se hace respecto del estado de la cartera o de la gestión del ministro o ministra alcanza a tener el estándar constitucional suficiente para una acusación constitucional. Pero como aquí hay un antecedente jurídico previo que emana de un órgano autónomo, cuya autonomía emana ni más ni menos que de la propia Constitución, me parece que de alguna manera la argumentación se invierte y la carga argumentativa deberá estar en afirmar por qué no hay responsabilidad política, a pesar de que un acto de esta envergadura ha sido declarado contrario a derecho por la Contraloría. Con eso creo que contesto, señor presidente, todas las preguntas, pero sigo a su disposición. Don Gabriel, don Cristóbal, no sé cuánto. Señor presidente, por su intermedio. Gracias. El aspecto de la jerarquía normativa, como decía el profesor Baza, es solo uno de los aspectos que está radicada la infracción constitucional. Pero no solo por el hecho de que el ministro Santelices se haya valido de un protocolo para poder, o como protocolo como instrumento para poder establecer esta patente de corso prácticamente para que las instituciones privadas que hayan celebrado contratos convenios con los servicios públicos de salud puedan objetar conciencia, sino que en los hechos otro aspecto de la jerarquía normativa que acá no se ha hecho tan presente es que mediante este protocolo se trató de dejar sin aplicación todo un sistema normativo referente a los servicios de salud del sector salud. No es solo el artículo 13 del decreto con fuerza de ley número 36, sino que es los principios sobre los cuales se sustenta nuestro sistema jurídico en el sector salud. En segundo lugar, en cuanto a una controversia que se había manifestado acá respecto a la interpretación que realizaba el Tribunal Constitucional respecto a la objeción de conciencia institucional respecto de lo señalado por el señor Contralor en su dictamen, en primer lugar, al menos yo desconozco de que exista al día de hoy una solicitud de intervención del Tribunal Constitucional respecto del mencionado dictamen, salvo por las informaciones de prensa que aparecen el día de hoy, pero tal controversia no existe hoy. En segundo lugar, que la objeción de conciencia institucional no solamente debe interpretarse a la luz de lo que señala el artículo 119 ter o lo que señala el Tribunal Constitucional. O sea, uno de los elementos de interpretación de la ley establecido en el Código Civil es el elemento sistemático. Esto es
que para interpretar una norma, esta debe encuadrarse dentro de un sistema normativo determinado. Entonces yo no puedo interpretar la objeción de conciencia institucional fuera de los alcances del sistema jurídico del sector salud. De tal modo de que necesariamente se enmarca esta objeción de conciencia institucional en las obligaciones y deberes que tienen las instituciones privadas que han celebrado convenios con los servicios de salud y que esto dice en relación con la publificación de sus actos y que se encuentran vinculados a las obligaciones que los servicios públicos de salud tienen. Respecto de la consulta que se realizaba en esta comisión respecto de que si existía un paralelo respecto de la infracción constatada por la Contraloría respecto del primer protocolo de la ministra Castillo respecto de este otro, solamente para reforzar de que son dos cosas absolutamente distintas. En el primer protocolo se constató de que existía una infracción en cuanto al instrumento jurídico del cual se valió el Ministerio de Salud para poder regular la objeción de conciencia institucional, pero no respecto al contenido. En el segundo, sí hay una objeción de fondo, que dice relación con la no aplicación de nuestro sistema jurídico del sector salud establecido por el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 y particularmente el decreto con fuerza de ley número 36 del año 1980. Por tanto, son infracciones totalmente diferentes. Y al tener este segundo protocolo una infracción de fondo tan profunda que se ha llegado precisamente a una instancia como una acusación constitucional. Por tanto, creo responder a la pregunta respecto de las distinciones que existiría respecto de ambos protocolos. Y en definitiva, señalar de que en el presente caso, y nuevamente reforzar, de que existió una voluntad de no aplicar un principio jurídico, una forma de entender nuestro sistema jurídico en el sector salud, en tanto a las relaciones jurídicas que tiene nuestro sector público respecto de las entidades privadas. Eso es todo, señor presidente. Señor presidente, estuve como reflexionando mientras todos hablaban cómo poder ejemplificar la gravedad, porque entiendo que es una decisión que corresponde a ustedes y yo no creo ser el más acertado de poder determinarla, porque yo no tengo ni la legitimidad ni política ni ciudadana para poder ejercer este control de carácter político. Pero sí yo creo que yo quiero voy a primero hacer como una distinción muy particular sobre la materia y segundo voy a plantear preguntas, que son las preguntas que yo me haría si estuviera en el lugar de ustedes para responderlas. O sea, primero, ¿qué quiero hacer? La particularidad de este caso. La particularidad de este caso, que lo contraintuitivo que tiene este caso, que aquellos que están a favor de la acusación constitucional están tomando una postura tradicional del derecho administrativo. Miren lo curioso de esta afirmación. Una postura tradicional del derecho administrativo. Y podríamos citar a todos los autores de derecho administrativo, derecho público más tradicional que estarían a favor de esto. Y esto lo voy a acreditar con las preguntas que vamos a hacer. Nosotros vamos a distinguir como derecho tradicional aquellos que han considerado que el principio de legalidad del artículo 6º, 7º y 8º de la Constitución y el artículo 2º de la Ley de Base establecen una competencia de carácter tasada y reglada que tiene su origen principalmente en el profesor Eduardo Sotoclós y posteriores profesores que se dedican sobre la materia, que sería contrario a una visión más vanguardista del derecho público. Entonces, ¿por qué es tradicional? ¿Y por qué es tradicional? Porque yo, frente a este caso en particular, yo, poniéndome en la ficción que fuera diputado, me respondería a las siguientes preguntas. ¿Es grave que una autoridad administrativa se irrogue competencias de carácter legislativa? Vuelvo a repetir, ¿es grave que una autoridad administrativa se irrogue competencias de carácter legislativa? Segunda pregunta, ¿es grave que una autoridad no conozca su sector regulado? ¿Es grave que una autoridad no sepa que el sector salud se compone por instituciones públicas y privadas que suscriben convenios? ¿Es grave que una autoridad pública otorgue fondos públicos a los privados y que estos fondos públicos no cumplan el fin público o de publificación?
¿Es grave que una autoridad administrativa funde sus decisiones públicas en suposiciones? Yo me respondería esas preguntas. Si yo estuviera en su caso, yo creo que esas son las preguntas respecto a la gravedad. Entonces yo creo que respecto a última ratio, estándar de legalidad, tienen que ver con esas preguntas. Yo me emociono, les pido disculpas. Parte de esta pasión que uno tiene por lo que hace todos los días. Son las curiosidades, uno nunca sabe muy bien esto. Bueno, segundo punto. Y eso tiene que ver con la pregunta que hace el diputado Chalper, si existe una contradicción entre el Tribunal Constitucional y la Contraloría, y usted entenderá que de lo afirmado y nuevamente postulando lo tradicional, yo creo que la Contraloría colocada en este caso seguiría la lógica de la Contraloría General de la República, porque en este caso, vuelvo a repetir, toma la doctrina de carácter tradicional, que es la limitación absoluta de la potestad infrarreglamentaria, que el dinero público tiene que invertirse exclusivamente para la satisfacción de fin de carácter público, no confundiendo la actividad privada, política u otra. Ahí puse como ejemplo toda la discusión que se dio en el Tribunal Constitucional en el anterior Congreso sobre la gratuidad y todos los límites que puso el Tribunal Constitucional sobre los requisitos que tenía que cumplirse sobre la materia. Entonces, yo creo que en eso, vuelvo a postular, es una postura tradicional y va a ser muy llamativo cómo las fuerzas políticas o las fuerzas de la Cámara de Diputados tomarán una u otra postura, porque necesariamente todos aquellos que estén en contra de la acusación constitucional van a terminar revistiendo de amplios poderes a la autoridad administrativa. Entonces algo que con el tiempo yo creo va a ser de análisis para el profesor Baza, para que yo soy profesor nos dedicaremos a ese análisis, va a ser muy entretenido. Sobre lo segundo, yo quizá con lo que he dicho denominado pasión, o con lo que denomino también hablar un poco rápido, manifesté que en 10 días era imposible tomar una decisión sobre causa sanitaria. No es bueno ser autorreferente, pero en ocasiones hay que serlo. Yo cuando digo que 10 días es algo inédito, me refiero a un estudio de carácter pormenorizado que llevo hace muchos años, de leer todos los días sagradamente el diario oficial, leer sagradamente todos los fallos de la Corte Suprema y leer todos los dictámenes de la Contraloría. Y eso pueden dar fe todos aquellos que nos conocen hace algún tiempo. Y sí le puedo asegurar que ninguna decisión administrativa se toma en 10 días. ¿Por qué? Porque si yo nombro un ministro el día 11 de marzo y voy a tomar una decisión administrativa, no es el criterio el que yo apunto, sino apunto a la ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos. Y la ley de procedimiento administrativo establece un procedimiento para tomar una decisión pública, porque la resolución es una decisión pública y esa decisión debería haber solicitado, por ejemplo, yo me imagino, un informe a una división, una opinión de un experto, haber realizado una información pública. En otros casos, cuando las decisiones públicas provocan efectos a pueblos indígenas en virtud del convenio 169, se tiene que abrir una consulta. Entonces, en 10 días, hoy, yo creo que todos aquellos que nos dedicamos al derecho público vamos a llegar a la conclusión irredarguible que no es posible tomar una decisión debidamente fundada. Y por eso se cae en la afirmación podría, porque la autoridad tiene que acreditar riesgos. Vámonos nuevamente a la doctrina tradicional. Si estamos permitiendo que decisiones públicas fundadas en riesgos que producen sanitarios a la sociedad no sean riesgos de carácter objetivo, contrastables de manera inmediata por la autoridad, vamos a permitir que autoridades administrativas tomen decisiones públicas bajo los argumentos de podría, de lo que fue víctima en su oportunidad la Universidad Autónoma, de lo que son víctimas otras autoridades. Tercer punto, sobre la especialidad del control de legalidad que hizo la Contraloría y cómo este puede tener un efecto, vamos a decir, rebote respecto a la acusación constitucional. Y bueno, lo que podemos decir que sí, que es muy grave las infracciones que se está conociendo por esta comisión, porque tiene la característica, podríamos decir, que es una prohibición por defecto. ¿Por qué es una prohibición por defecto? Porque volvemos a señalar, la autoridad pública, el ministro de Salud, desconoce completa y absolutamente el sector salud y cómo éste se compone. Y por tanto, lo alarmante por parte del Tribunal, por parte de la Contraloría General de la República, es que la autoridad no conozca esta conformación y no ejerza adecuadamente su competencia. Y finalmente, sobre el deber de cuidado.
que preguntaron si existía una obligación por parte del Ministerio de Salud de otorgar las prestaciones asociadas a la interrupción de consentimiento. Y claro, primero uno puede decir que esto puede tener una fuente constitucional y una fuente legal. Y la fuente constitucional radica en el artículo 19, numeral 9, que establece que el Estado tiene que otorgar prestaciones de carácter de salud y por tanto siempre el Estado tiene que acudir al auxilio de las personas, más nuevamente si lo interpretamos conforme al artículo 1 de la Constitución o el artículo 19, numeral 1, que siempre se debe velar por la protección de la familia, de la integridad física y psíquica de las personas. Entonces ahí podríamos decir tiene un paraguas constitucional. Pero tiene un paraguas también legal específico porque el artículo 119 ter establece que en el caso del número 1 de la interrupción del embarazo, el Estado, quien sea, tiene que acudir con independencia a la objeción de conciencia. Y eso fue una de las objeciones más graves que no analizamos y que tiene que también que ver con la motivación. Porque si justamente algo tenía que regular este protocolo de objeción de conciencia, era cómo el Estado acudía respecto a aquellas víctimas del caso número 1 del artículo 119. Y no fue importante, porque cuando uno lee, lamentablemente, el protocolo era una patente de corso simplemente para tener una objeción de conciencia, pero no existía adecuadamente el protocolo respecto a la asistencia médica. Y aquí cabe recordar toda la jurisprudencia, por ejemplo, que se da presidente, por su intermedio, respecto a la responsabilidad del Estado con ocasión de prestaciones de salud, que yo ayer reflexionaba sobre esto. Todos los grandes casos hoy de responsabilidad del Estado en materia de salud acuden a los protocolos para establecer el estándar de la prestación que se tiene que dar. Por ejemplo, todos estos casos que últimamente nosotros hemos denominado violencia obstétrica, que son los casos que se dan responsabilidad del Estado en el embarazo, se acude a los protocolos, cómo el protocolo fija el estándar. Y ustedes entenderán que este protocolo carecía de toda técnica de carácter de prestación médica, sino nuevamente era simplemente una patente de corso para objeción de conciencia. Bueno, yo creo, comisión, que el desafío queda en ustedes. Nosotros como profesores hemos planteado distintas preguntas y el desafío está en responder, yo creo, las preguntas que he realizado, que son bastante claras, son taxativas y tiene que ver finalmente con la institucionalidad que ustedes quieren dotar a las autoridades administrativas que componen nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, don Cristóbal. Sí, Renato, sí. Gracias, presidente. Muchas gracias por las respuestas. Quiero insistir con la señora Ninat. La señora Ninat calificó mi referencia a Harald Beyer como gratuita. Voy a hacerme cargo de eso. De su presentación, señora Ninat, yo colijo, corríjame usted, que usted concluye que de actos administrativos, ya sea ineficaces o ilegales, no debiera seguirse una acusación constitucional. Ese es el razonamiento que yo estimo que usted está presentando. En el caso del exministro Beyer, hoy rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, el exministro Beyer se abrió ese caso, y anoche estuve leyendo el expediente completo, más de 500 páginas, precisamente por no dictar reglamentos. Eso es lo que primero se le imputa al ministro Beyer. Entonces yo colijo de su razonamiento que usted estima que de actos administrativos ilegales o ineficaces dictados por Contraloría no se puede seguir políticamente una acusación constitucional, al contrario censo, yo pensaría que usted estima que de la no dictación de actos administrativos tampoco debería seguirse una acusación constitucional, por ende no es gratuito. Yo vengo aquí en calidad de diputado en una persona seria, no a hacerle imputaciones gratuitas a usted, ni tampoco me refiero a ningún vínculo suyo con el señor Beyer. Estoy haciendo el razonamiento jurídico que se sigue de su presentación. Presidente, en el derecho internacional hay una figura muy interesante que son los relojes de Dalí. Nosotros hemos visto las pinturas de Dalí muy conocidas, ¿no?, donde los relojes se deshacen, ¿verdad?, para marcar una hora, ¿verdad?, que el autor quiere señalar, pero entonces el reloj se va deshaciendo a medida que el cuadro se va profundizando. Entonces el punto de fuga en el cuadro muestra relojes completamente deshechos, ¿no? Con la argumentación de la señora Ninat me ocurre esto, ¿no? Pareciera que es un reloj de Dalí. Porque en principio nos dice que la acusación constitucional se banaliza. Se banaliza si se basa en requerimientos de Contraloría o dictamen de Contraloría. Pero enseguida no nos explica qué es lo banal. Nos nombra una serie de doctrinas, sin nombrar ni siquiera un autor. Yo soy profesor de Derecho antes de ser diputado presidente y no conozco ningún autor en el derecho chileno que sostenga con estas palabras que las acusaciones constitucionales son banales en Chile. El profesor Baza acaba de señalar que en los últimos 10 años han habido 4. Si 4 en 10 años es banal, tenemos un problema con la definición de banal. No me parece que tenemos un tema con los adjetivos. Pero en segundo lugar, cuando penetramos en el asunto de la ministra Castillo, y queda claro por la presentación de los profesores
que es distinto el caso de la resolución 61 de enero que la resolución 432 de marzo, entonces la profesora Ninat nos dice que ese es solo un ejemplo. Un reloj de Dalí. O sea, ella funda su argumentación en el escrito que nos presenta, un párrafo completo, ejemplifica con la ministra Castillo, y luego nos dice que es solo un caso referencial. Un reloj de Dalí. Entonces, a mí no me queda claro qué es lo que se banaliza, cuál es la doctrina constitucional que sostiene que las acusaciones constitucionales se banalizan mediante estos mecanismos que estamos estudiando en esta comisión. Y en segundo lugar, no me queda claro si ella comprende la diferencia del caso de la resolución 61 con la resolución 432. Si la profesora Ninat considera que es equiparable el caso de una resolución con la otra. Porque eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, si la conclusión de la señora Ninat es no se debe fundar una acusación constitucional en un requerimiento de Contraloría, porque eso genera un desorden institucional, donde según entiendo su argumentación, se le generan incentivos perversos al Contralor, que va a decir, mira, si hago tal dictamen, entonces estoy dando pie a una acusación constitucional. Ese tipo de argumentos no se sigue del régimen actual que nos rige la acusación constitucional. Son argumentos de leyes ferendas, son argumentos para reformas políticas. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que se banaliza al fundar una acusación constitucional en un dictamen de Contraloría, presidente? ¿Quién había pedido primero la palabra? La verdad, bueno, Don Diego. yo agradezco las alusiones artísticas, ¿no? Yo quiero entender cuál es el rol que nos corresponde como comisión, siéndole súper franco, porque, a ver, yo tengo la tentación con natural a mi profesión, a mi carrera, a mis estudios, de controvertir muchas de las cosas que aquí se afirman, pero entiendo que como estoy en una posición de emisión de juicio y formación de convicción, salvo que algunos tengan una cosa media metafísica que alcance una convicción con mucha rapidez, yo he tratado de abstenerme de esa tentación por una razón muy simple. Primero, por un tema básico para un profesor de Derecho Procesal como fui yo, que es la bilateralidad de la audiencia. Que en castellano significa que escuchemos las dos partes antes de emitir cualquier juicio. Entonces, yo la verdad que quisiera saber, y que tengamos un pronunciamiento para las próximas exposiciones, es si nosotros solo hacemos preguntas o entramos en discusión con los expositores. Porque en ese caso parecía ser que teníamos que sentarnos allá una mitad de la función y la otra mitad aquí. ¿Ah? Y yo creo que uno de los temas complicados y efectivamente controvertidos, respecto a los cuales me encantaría que además, no sé si existe la figura de los puntos de prueba, que uno le pueda decir a los abogados que vienen, oiga, este punto controvertido refiérase en particular, porque me parece, más allá de las expresiones empleadas por el diputado Garín, que uno de los puntos en conflicto precisamente, más allá del objetivo, es precisamente si es que el control constitucional reemplaza o controvierte o conflictúa con el control administrativo normativo que hace la Contraloría. Ese es el punto en conflicto. Yo prefiero no emitir opinión, tengo por supuesto la propia. ¿Ah? No sé si es tradicional o de vanguardia, ese adjetivo yo la verdad es que los encuentro que son simplistas. ¿Ah? Pero más allá de eso, si ahí emito un juicio, pero eso escapa a mi función puntual. Es que yo quisiera saber puntualmente, presidente, cuál es el rol que nos asiste, porque si queremos, digamos, ser objetivos y poder construir todo el procedimiento de un modo tal que al final del proceso vamos a decir, mira, habiendo escuchado todas las posturas, cada uno de nosotros tendrá sus posiciones, votará como tiene que votar, acuerdo a su conciencia, y bien, pero me parece que tenemos que clarificarlo. Y ese es el punto, presidente. Diputado Marco Lavar. Sí, no, en la misma línea de lo que acaba de plantear el diputado Chalper. Yo creo que sería interesante poder escuchar y clarificar respecto a la actuación que nosotros debemos cumplir también en esta instancia. Yo creo que hoy día nuestro rol es escuchar a los técnicos, las diferentes posturas, hacer las consultas, pero no creo que sea misión de esta comisión el entrar a controvertir una u otra postura, ¿ya? Será en el proceso de discusión interna que tendremos cada uno de nosotros con la postura que cada uno de nosotros tenga. Pero estimo, señor presidente, por su intermedio, de que nuestra función hoy día es escuchar y hacer las consultas respecto a todo. Yo no estoy aquí para venir a controvertir cualquiera de las cuatro posturas y siento que en este momento se ha estado controvirtiendo, tomando postura respecto a una posición determinada. Nada más. A ver, respecto de ese tema, no quiero yo tampoco emitir una opinión particular, porque si no también me estaría eventualmente complicando con la situación.
Esto ya lo conversamos previamente en su momento y por lo tanto creo yo que en la medida que nos emita una opinión clara y precisa respecto de cuál va a ser nuestra opinión final, las preguntas se pueden realizar sin ninguna complicación, manteniendo por otro lado la debida compostura, ¿no es cierto?, y el lenguaje acorde a una comisión. No creo que haya ningún inconveniente respecto a esta situación en particular. Me he reservado para el final también entregar o dar una consulta a los distintos expositores. La consulta es para todos en forma igual. Teniendo presente la naturaleza de la acusación y la doctrina que se emplea o las interpretaciones que se le han dado, ¿están de acuerdo sí o no que la acusación sea de última ratio? Pregunta corta, respuesta corta. Y lo otro, teniendo presente las sanciones tan drásticas que tiene, porque en realidad son pocas las sanciones drásticas que existen en nuestro sistema, creo yo, ¿creen ustedes que es la manera de corregir la ilegalidad la acusación constitucional o debería existir otro procedimiento o hay otro procedimiento para corregir la ilegalidad en este caso? No sé si hay otra consulta respecto de los colegas diputados, ¿no? Tiene la palabra. En el mismo orden. Gracias, señor presidente. Diputado Garín, parece que tenemos un malentendido. Yo jamás lo traté a usted de poco serio. Así que si así fue interpretado, le pido las disculpas del caso. Me parece que esas no fueron mis palabras, pero en cualquier caso, mis disculpas por si es que fue malinterpretado. La alusión artística voy a ilustrarlo en mi próxima, no sé, no me voy a referir a eso. Yo creo que al final es un poco lo que decía aquí el profesor Gabriel, ¿no? Perdón, Cristóbal, lo confundo, Cristóbal Osorio. La principal controversia es si es que los hechos fundantes son de tal entidad que den mérito a una acusación constitucional, que respondiendo a su pregunta, señor presidente, y como tal yo lo he dicho, sí yo considero última ratio. Sobre la firma o las preguntas del diputado Garín, yo quiero volver a lo que señalé en un inicio. El planteamiento que yo hice en mi presentación justamente trata de entender el sistema de control y cómo se conjugan las instituciones y las reglas de una forma sistémica, porque muchas veces, y es habitual en nuestra manera de analizar problemas jurídicos en general, nos enfocamos, ¿no es cierto?, en un hecho concreto, que por supuesto en esta acusación es lo que hay que enfocarse, pero a veces no es del todo malo o no es del todo inconveniente mirar qué implicancias tiene ello para el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Tratar de aislar ciertos instrumentos o ciertas instituciones o ciertas reglas como pensándolas que de alguna manera, por muy excepcional que sean, eso implica de que lo que suceda no va a tener repercusiones que probablemente van a ser buenas y malas, como suele suceder, y vamos a tener lecciones aprendidas, y me imagino que el protocolo en estos casos, como bien lo han ilustrado los profesores aquí a mi lado, muestra el tema, en el fondo, del tema administrativo, de la jurisprudencia de la Contraloría y lo importante que es, ¿no es cierto?, en la toma de acto la dictación de acto administrativo. Pero el concebir la acusación constitucional como de última ratio justamente es un llamado de alerta sobre los efectos que tiene. Porque esto no es una interpelación, esto no es una comisión investigadora, esto de alguna manera tiene una entidad tal por las sanciones que acarrea, que hace que tenga que haber quizás un deber de cuidado aún mayor. Estábamos hablando anteriormente sobre el deber de cuidado de los ministros de Estado, ¿no es cierto? Y en este caso el deber de diligencia que
ustedes como comisión debieran emplear, me parece a mí, que es aún mayor, y justamente el hecho controvertido es si hay o no mérito para cada acusación. Yo tengo mi opinión, me parece entender, quizás no lo estoy entendiendo bien, pido disculpas si así es, que usted tiene la suya, y que lo que corresponde entonces, aquí Cristóbal, ¿sí? Cristóbal, nos planteaba cuáles las preguntas que esta comisión debía hacerse. A mí me parece que lo que yo le agregaría quizás a esas preguntas es el mérito de esta acusación, no de otras acusaciones que se hayan hecho en el pasado. No, tampoco me parece que además hay un mérito en evaluar exactamente qué es lo que se está planteando aquí y no por razones políticas o por otras consideraciones. Creo que al menos eso es lo que se merece un instrumento de última ratio como es este. Voy a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, señor presidente. Don Jaime. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve para honrar la brevedad de la pregunta, señor presidente. ¿Este es un instrumento de última ratio? Sí, evidentemente lo es. Yo creo que eso no está en cuestión. El punto es por qué es un instrumento de última ratio y qué es lo que nos ha llevado hasta este punto. ¿Por qué estamos en una instancia de última ratio? Y efectivamente hubo una interpelación parlamentaria, efectivamente hubo un pronunciamiento de Contraloría y ahora estamos evaluando la forma en que se hace efectiva la responsabilidad política del ministro como consecuencia de los mecanismos de control previamente desarrollados. Por eso, a su pregunta es que si hay alternativas al control de legalidad, evidentemente las hay. Este no es una instancia de control de legalidad. El control de legalidad ya se verificó y dio cuenta de que se había cometido una ilegalidad, e incluso el Contralor fue más allá de la ilegalidad, afirmando que se trataba de un acto contrario a derecho, es decir, ilegal e inconstitucional. Lo que en este espacio corresponde, finalmente, es evaluar esa responsabilidad política. Y por eso yo traía a colación los antecedentes históricos de la acusación constitucional de los últimos 10 años, porque permiten entender la identidad, la diferencia que tiene esta acusación respecto a las anteriores. Las anteriores se verificaban respecto de discusiones en torno a el estado de la cartera. Esta discusión emana de un acto individual del ministro. Por lo tanto, la responsabilidad política que se está evaluando en este caso es diferente y efectivamente es de última ratio. Y me parece que la gravedad de la situación que nos convoca viene dada precisamente por los distintos niveles de infracción que podemos advertir en el protocolo que estamos que nos convoca en este momento. Muchas gracias. Gracias, don Jaime. Don Gabriel, don Cristóbal, no sé. Señor presidente, por su intermedio, claro, concordamos plenamente con el profesor Baza en tanto a que concordamos plenamente, disculpe, estoy muy resfriado, con el profesor Baza en atención a que obviamente una acusación constitucional es un instrumento de última ratio. También cabe ser presente de que, sin embargo, la acusación constitucional no tiene por objeto resolver un conflicto de legalidad, sino tiene por objeto perseguir la responsabilidad política de determinadas autoridades establecidas en el artículo 52 de la Constitución y en este caso respecto de un ministro de Estado. Y sobre la que si es que cabe o no cabe dar lugar a una acusación constitucional es algo que deben responder precisamente esta honorable Cámara de Diputados en atención a la gravedad de los hechos que aquí se han planteado, particularmente respecto de tanto de los conflictos que aquí se plantearon en cuanto a la gravedad del conflicto de jerarquía normativa, respecto de dejar sin aplicación todo un sistema jurídico en materia del sector salud, en materia del acceso de las mujeres a las prestaciones de salud que establece tanto la Constitución como la propia ley, y también sobre el debido resguardo de la utilización de los fondos públicos como anteriormente se mencionó. Eso es todo, señor presidente.
Diputado Garín, Barros, creo que no. Nada más. ¿Estaríamos ok? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Presidente, estamos convocados.